Buenas tardes, mi nombre es Andrea Yaira Martínez, pertenezco al programa de Administración de Empresas. Voy a presentar mi trabajo individual de legislación laboral correspondiente a los capítulos 1 y 2. En el capítulo 1 veremos el derecho individual del trabajo y relación laboral empleador-trabajador. El derecho laboral. El derecho laboral está en Colombia regulado en la Constitución Política de 1991. De acuerdo a esta, el derecho al trabajo es un derecho fundamental de todas las personas que debe ser garantizado por el Estado. El derecho laboral se divide en derecho individual, que regula las relaciones entre empleador y sus trabajadores, y el derecho colectivo, que regula las relaciones entre empleador y los trabajadores reunidos en asociaciones. También tenemos el derecho objetivo, conjunto de reglas que rige la convivencia de los hombres en sociedad, y el derecho subjetivo, expresa la facultad que tiene un sujeto para ejecutar determinada conducta o abstenerse de ella, o para exigir de otro sujeto el cumplimiento de su deber. El derecho laboral tiene fuentes como la Constitución, la ley, los decretos, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina jurídica. Y sus principios están en derecho privado y en derecho público, tales como prohibición del enriquecimiento sin causa, prohibición del abuso del derecho, buena fe, tolerancia al error común, prohibición del fraude a la ley, teoría de la imprevisión, separación de funciones, principios limitados del derecho penal, debido proceso y principio de legalidad. ¿Cuál es el principio fundamental del derecho de trabajo? Es la igualdad, por lo cual el derecho laboral busca equilibrar la desigualdad entre trabajador y empleador. El contrato de trabajo. En el contrato de trabajo intervienen dos partes que son trabajador y empleador. Trabajador quien presta el servicio, empleador quien ordena el servicio y paga el salario. Son elementos constitutivos del contrato la prestación del servicio personal, la subordinación jurídica y el pago de una remuneración o retribución. Puede celebrar contrato toda persona que haya cumplido 18 años de edad. En caso de los menores, se debe tener una autorización del Ministerio de Protección o el alcalde del sitio. ¿Qué tipos de contrato existen? Existen el verbal, que es por simple acuerdo expresado oralmente, el escrito, que debe constar siempre firmado, siempre se debe pactar por escrito, el periodo de prueba, el salario integral, los pagos que por acuerdo entre las partes no constituyen salario dentro de lo permitido por la ley. Contratos que deben celebrarse por escrito, contrato a término fijo donde deben incluir prórrogas y preaviso, el que se celebre con extranjeros no residentes en el país. También existen otros tipos de contratos, como lo son el de término fijo, que es un documento que debe estar por escrito, su duración no debe ser superior a 3 años, y el preaviso debe ser de 30 días. El de término indefinido, que es un tipo de contrato que no tiene un tiempo de duración determinado por las partes. El accidental o transitorio, que es un contrato utilizado por el empleador para realizar actividades accidentales o transitorias inferiores a un mes. El de prestación de servicios. La función del empleado es prestar un servicio, mas no el de tener una subordinación permanente, y el empleador debe asumir el total de pago de pensión y salud. El de aprendizaje debe ser escrito y no debe ser mayor a 3 años. Cuenta con apoyo de sostenimiento del 75% y los aprendices en práctica reciben un 100% del salario mínimo. Tenemos la jornada de trabajo. La jornada ordinaria de trabajo es la que convengan las partes. A falta de convenio sería la máxima legal. La duración máxima legal de la jornada ordinaria es de 8 horas al día, 48 horas a la semana. Hay unas jornadas especiales que son de 6 horas diarias, 36 a la semana. Están excluidos de estas jornadas
cargos de dirección, manejo y confianza, cargos que ejerciten actividades discontinuas o intermitentes, de simple vigilancia cuando residan en el lugar de trabajo y el servicio doméstico. Hay unas jornadas destinadas a capacitación y bienestar que las empresas con más de 50 trabajadores que laboren 48 horas semanales deben dar 2 horas semanales exclusivas para actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación. El descanso dominical remunerado. Es obligatorio conceder al trabajador descanso remunerado en domingo, siempre y cuando el empleado haya laborado todos los días hábiles de la semana a los cuales se comprometió. La remuneración del descanso en festivo. Además de los domingos, hay derecho al descanso remunerado en los días señalados como festivos. Las horas extras. Es el trabajo que se desarrolla más allá de la jornada ordinaria. En ningún caso las horas extras de trabajo diurno o nocturno debe superar 2 horas diarias o las de las 12 a la semana. El trabajo diurno es el comprendido entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, y el trabajo nocturno es el comprendido entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana del siguiente día. ¿Por qué se suspende un contrato de trabajo? El contrato únicamente se suspende por los siguientes hechos: hecho de fuerza mayor o caso fortuito, por la muerte o inhabilidad del empleador, por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, por licencia o permiso temporal concedido por el empleador o por suspensión disciplinaria, por ser llamado el trabajador a prestar servicio militar, por detención preventiva de arrestos correccionales que no superen 8 días, por huelga declarada con pleno cumplimiento de las formalidades legales. En el capítulo 2 tenemos las obligaciones, prohibiciones del empleador y obligaciones del trabajador. Iniciamos con las obligaciones del empleador. Dar al trabajador los elementos adecuados y materias primas necesarias para la realización de sus actividades. Prestar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades profesionales. Prestar inmediatamente primeros auxilios en caso de accidente. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. Tener espacio a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos. Conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio de sufragio. Dar al trabajador, cuando lo solicite, una certificación en que conste el tiempo de servicio, la índole de la labor y el salario devengado. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso si para prestar su servicio lo hizo cambiar de residencia. Cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. ¿Cuáles son las prohibiciones del empleador? Respecto a los salarios, pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones de acuerdo a los artículos del Código Sustantivo del Trabajo. Obligar al trabajador que compre mercancías o víveres en los almacenes que el empleador quiera. Aceptar dinero del trabajador para que se le admita en el trabajo o por motivo que se refiera a las condiciones de éste. Limitar o presionar a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter político o religioso. Hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripción en los mismos sitios. Adoptar el sistema de lista negra para que no se ocupen otras empresas los trabajadores que se separan o sean separados del servicio. Autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores que ofendan su dignidad. ¿Cuáles son las clases de obligaciones del empleador? Estas depende de las periodicidades que existan. Cada vez que se vincule un trabajador, el empleador está obligado a la afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social en pensión, salud, ARL, afiliación a la Caja de Compensación, firma del contrato de trabajo y entrega de copia al trabajador,
y abrir la carpeta con la hoja de vida. Cada vez que ocurra, debe dar información sobre accidentes de trabajo, ordenar práctica de examen médico de admisión según sea el caso, llevar los registros de trabajo extra, suministrar dotación de calzado y vestido de labor, conceder la licencia de maternidad en los términos legales, informar sobre los aportes pagados de la protección social. Semestralmente debe informar al SENA sobre variaciones en la nómina para efecto de cuota de aprendices y anualmente debe llevar el registro de vacaciones, elaborar informe general, expedir certificado de ingresos y retenciones, consignar las cesantías cuando corresponda, contratar aprendices cuando corresponda, pagar intereses de cesantías liquidadas al 31 de diciembre. ¿Cuáles son las obligaciones del trabajador? Acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le imparte al empleador o sus representantes, mantener la confidencialidad de la información, conservar y restituir un buen estado, los instrumentos útiles que le hayan sido entregados y las materias primas sobrantes, guardar rigurosamente la moral en la relación con sus superiores y compañeros, decir al empleador las observaciones que estime conducentes a evitar daños y perjuicios, prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminente, observar con suma diligencia y cuidar las instrucciones preventivas de accidente o de enfermedades profesionales. Las prohibiciones del trabajador: sustraer de la compañía los útiles de trabajo, las materias primas o los útiles elaborados sin autorización del empleador, presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias alucinógenas, conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo a excepción a la autorización legal, faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso del empleador, disminuir intencionalmente el ritmo de la ejecución del trabajo, hacer colectas, rifas y suscripciones o cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo, coartar a la libertad para trabajar o no trabajar, o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o retirarse, usar los útiles o herramientas suministradas por el empleador en objeto distinto al trabajo. El acoso laboral es un comportamiento donde el individuo con una conducta de poder discrimina, humilla, debilita o amenaza a un trabajador con dificultades de defenderse. Entre el acoso laboral tenemos 4 etapas, que son el conflicto inicial, la estigmatización, la intervención y la marginación o expulsión. ¿Cuáles son los tipos de acoso laboral? Tenemos maltrato laboral, persecución, discriminación, entorpecimiento, inequidad y desprotección laboral. El reglamento del trabajo. En el reglamento de trabajo de las instituciones deberá fijar mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral y establecer un procedimiento interno confidencial, conciliatorio y efectivo para superar las que ocurren en el lugar de trabajo. Los aportes para fiscales. Según la Ley 1607 de 2012, estableció como excepción la exoneración al empleador de realizar aportes al ICBF y SENA, igual que la salud. Sociedades y personas jurídicas asimiladas y las personas naturales empleadas que declaren el impuesto a la renta y complementaria, tengan empleados que devengan individualmente hasta 10 salarios mínimos, que el empleador tenga 2 o más trabajadores, son exentas bajo esta ley. Estos son todos los temas que abarcaban estos 2 capítulos. Espero que sea de gran ayuda y gran comprensión, y pienso que es muy importante para nosotros, sobre todo cuando manejamos personal, tener en claro estos temas y aplicarlos a nuestra vida. Muchas gracias.